Buenas tardes a todos, hoy vamos a dar comienzo a las clases a través de videos. Esta será una explicación para los días martes 14 y jueves 17 de abril. Como yo les había dicho, nosotros vamos a utilizar un libro de estudio. Ese libro de estudio se llama Literatura 3, que continúa con los libros que ya hemos trabajado en cuarto y quinto año. Van a ver que a diferencia del resto se va a centrar en otras cosmovisiones, específicamente en las formas cómicas, alegóricas, de ruptura y experimentación, tanto en Latinoamérica como la argentina y la española. Seguramente nosotros trabajaremos algunas más que resultan interesantes en la medida de lo posible. Para comenzar, nosotros vamos a comenzar con lo que son las formas cómicas. Es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de formas cómicas no hablamos de algo netamente gracioso, sino que cómico tiene que reunir ciertas características o ejemplos típicos que pertenecen a ese estilo de literatura. Aclarado esto, no significa que algo que nosotros leamos tenga que ser gracioso, pero sí que debe respetar las pautas propias de la literatura cómica. Nosotros vamos a comenzar, si ustedes se fijan en la unidad 1, que aquellos que lo tengan en el libro, o si no, yo se los subí también al Classroom de forma digitalizada. En un primer momento, en la página 8, aparece Quevedo y los poemas satíricos y burlescos. Vamos a retomar un segundo en eso, pero antes de empezar previamente con lo que sería la actividad de esta semana, quiero que me acompañen a las páginas de número 3, 14 y 15. En estas páginas lo que nosotros vamos a ver es una contextualización de lo que vamos a trabajar. Como ustedes ya vienen viendo a lo largo de los años, cuando nosotros hablamos de literatura es imposible pensar una obra aislada del contexto. Recuerden que hemos dicho que todas las obras literarias siempre van a ser enmarcadas dentro de un contexto social, económico y cultural, y en algunos casos hasta político. Y siempre va a tener una función social, ya que de alguna forma, ya sea a través de una crítica, una burla o de una reflexión, va a estar analizando la realidad circundante. Es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de humor o de lo cómico, va a requerir que utilicemos lo que nosotros llamamos recursos humorísticos. En el libro de estudio que ustedes tienen no aparecen detallados, así que se los voy a ir mencionando lentamente. Les voy a pedir que por favor tomen apuntes en relación a esto, ya que los trabajaremos a lo largo de las primeras etapas de clase. Los recursos humorísticos son diferentes y deben en su mayoría estar presentes en aquellas obras que llamamos cómicas. Entre los primeros aparece uno grande como recurso o como un estilo en sí, que es la ironía. Cuando hablamos de la ironía, hablamos de la utilización del lenguaje o jugar con el lenguaje, intentando dar un sentido contrario al que intentamos dar. Es decir, yo puedo decir, ¡ay, pero qué chica aplicada!, cuando se lo estamos diciendo a un compañero o compañera que sabemos que justamente es todo lo contrario. Ahí radica la ironía, en decir algo con el lenguaje que está diciendo exactamente lo contrario. Primero y principal, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ironía es necesario conocer a los participantes de esa conversación, ya que para que esto surja o tenga sentido, ambas partes necesitan saber realmente a qué se quiere apuntar. Otra de las cuestiones que va a aparecer es un recurso paródico o el recurso de la parodia, que al igual que la ironía puede ser o un recurso dentro de un texto o un texto propiamente dicho. La parodia lo que va a hacer es va a tomar una obra preexistente, es decir, una historia o una obra completa que ya existe, y se va a burlar de esa obra preexistente. Por ejemplo, ustedes leyeron Don Quijote de la Mancha. En la obra de Don Quijote lo que hace es se parodia a los libros de caballería, es decir, se toma la esencia de una obra preexistente y se la modifica, es decir, se la transforma de alguna forma graciosa.
ustedes piensan en Don Quijote, los libros de caballería hablaban que los caballeros andantes eran personas con fuerza, con inteligencia, con bravura, donde todo les salía bien, y justamente en el caso del Quijote lo que vemos es que es un hombre flaco, viejo, que todo le sale mal. Ahí vemos un concepto propiamente de la parodia. En este caso estamos hablando de una obra paródica en sí misma. Otra de los recursos que podemos llegar a utilizar tienen que ver con la hipérbole o exageración. La hipérbole o exageración se utiliza sobre todo, es una de las más importantes dentro de la literatura cómica o de cualquier estilo cómico, que se refiere a exagerar de manera grotesca alguna característica o particularidad de algún sujeto para que resulte esta graciosa. ¿Qué quiere decir? Hago una corrección, para que resulte cómica. Por ejemplo, si yo veo a alguien que, como lo vamos a ver en Quevedo, que tiene una nariz prominente, obviamente que en su relato esa nariz va a ser exageradamente prominente. Lo que vamos a ver es justamente esto, exageramos. O alguien que tenga las orejas muy chiquitas, lo que va a tener es las orejas aún más pequeñas, exagerando esas características o rasgos particulares. Por ejemplo, un rasgo típico que pueden conocer con respecto a la exageración son los dibujos de caricaturas. Las caricaturas son cómicas porque lo que hacen es utilizan el recurso de la hipérbole o exageración. Magnifican o disminuyen excesivamente alguna característica o rasgo particular de los personajes, ya sean físicos, emocionales o personales. Otro de los recursos cómicos que estamos utilizando o humorísticos que vamos a utilizar es el de los dobles sentidos. Al igual que el de la ironía, es necesario que ambos personajes conozcan la intencionalidad. Por ejemplo, yo puedo decir, anda a buscarme una docena de palmeras, y viene alguien con 12 plantitas. Cuando en realidad lo que estoy haciendo es necesitando 12 palmeras para comer. Entonces ahí lo que vemos es un juego del lenguaje que tiene que ver con un doble sentido de la palabra, que la voy a utilizar con sentido cómico. Por ejemplo, yo puedo utilizar la palabra rajá, que puede tener diferentes acepciones, rajá de andate o rajá de un monarca de Turquía. Entonces ahí lo que vamos a hacer es un juego con este lenguaje. Otro de los recursos argumentativos es justamente el juego del lenguaje. El juego del lenguaje o el doble lenguaje tiene que ver con utilizar palabras con otra intencionalidad, similares a las que les mencionaba recién. Sobre todo cuando aparecen palabras fuera de contexto que provocan la risa. Otro de los recursos que vamos a utilizar es el recurso del absurdo. El recurso del absurdo va a aparecer cuando de la nada aparece una situación alocada, sin sentido, pero que causa gracia. Esta por ahí es la más difícil de apreciar en los textos que nosotros trabajaremos porque no son las específicas, a no ser cuando lleguemos justamente a la parte de literatura del absurdo, que lo van a ver clarísimamente. Una de las situaciones que puede ocurrir en el absurdo es, por ejemplo, si alguno leyó Alicia en el País de las Maravillas, lo que va a ocurrir es que yo me caigo en un pozo y aparezco en otro planeta. Bueno, situaciones similares a estas son las que van a provocar gracia. Abro una puerta y me caigo de la cama. Situaciones completamente sin sentido, pero que provocan la comicidad. Otra de las cosas... Otro de los recursos que puede llegar a aparecer es el de las comparaciones. Las comparaciones, si bien es un recurso argumentativo, un recurso explicativo, es algo que utilizamos seguidamente, hay comparaciones que pueden resultar graciosas. Esas comparaciones van a tener que ver con justamente conocer el público al que va destinado. O, por ejemplo, cuando yo hago una exageración, realizo una comparación con algo tan exagerado como lo que yo apunto. Esos son básicamente la mayoría de los recursos
humorísticos o cómicos que nosotros vamos a trabajar en el año. Es importante que esos recursos los anoten, les queden grabados, los recuerden, porque los utilizaremos nuevamente para diferentes actividades. Y entre algunas de las actividades van a ser las que vamos a empezar a trabajar el día de hoy y mañana. Con respecto a, nosotros dijimos que vamos a empezar con un poema de Quevedo. Quevedo fue un escritor que vivió durante el Renacimiento en el siglo XV y justamente, como dijimos, va a estar inmerso en la sociedad y la cultura de esa época. El Renacimiento o el siglo XV estuvo enmarcado en lo que nosotros conocemos como el movimiento barroco. Para aquellos que no conocen o no escucharon jamás del movimiento barroco, el barroco es un movimiento artístico. Ustedes saben que cuando los movimientos artísticos se producen en arquitectura, en literatura, en pintura, en música, en todo. Por ejemplo, si alguno fue alguna vez a la Basílica de Luján, puede comprobar el estilo barroco en su arquitectura. El barroco lo que se centra es en la exageración y el sobrecargamiento de detalles. Es lo que va a aparecer en la obra de Quevedo y es lo que aparece en la arquitectura. Si ustedes ven las letras góticas de los tatuajes, pertenecen al movimiento barroco y justamente lo que tienen es que son excesivamente sobrecargadas. Es lo que va a aparecer con justamente el movimiento de Quevedo. Fíjense que este movimiento que aparece dentro del siglo de oro va a aparecer con diferentes situaciones exageradas que nos vienen bien justamente para esto que dijimos, que el movimiento o el recurso de hipérbole exageración es el más presente dentro de la comicidad. Nosotros entendemos el humor de diferentes formas y hay cosas que nos resultan graciosas y hay cosas que no, y todos tenemos un humor diferente. Ahora sí que lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de humor o comicidad va más allá de los gustos personales. Insisto en esto, va a tener que ver con la aparición o no presencia de los recursos propios de la comicidad. Nosotros vamos a trabajar con 3 textos de Quevedo. Uno que se va a llamar A una nariz, que está en la página 8, uno que se llama Receta para hacer soledades en un día, en la página 9, y otro que se llama Letrillas 2, Poderoso caballero es don dinero. En relación a una nariz es un texto bastante simple, gracioso por llamarlo de alguna forma, en relación a que utiliza claramente el recurso de la exageración, donde vemos las comparaciones cómicas en relación a una parte particular de una persona que indudablemente, si el texto se llama A una nariz, a eso apunta. Lo que vamos a tener de complejo a la hora de leer estos textos es que pertenecen al movimiento barroco, y el movimiento barroco lo que tiene es, como dijimos, exageración, sobrecarga de palabras raras que indudablemente tienen un glosario que se los va a ir aclarando. A veces parece hasta un texto ininteligibles, pero quédense tranquilos que lo importante es saber cuáles son las ideas a las que está apuntando. En Recetas para hacer soledades en un día, lo que les va a mostrar es justamente qué es lo que tiene que tener alguien que quiere tener todo, que en realidad lo único que consigue es algo. Aquel que quiere todo, lo único que obtiene es... Cuando lean el texto van a poder comprender de lo que estoy hablando. Letrillas 2, Poderoso caballero es don dinero. Ustedes van a ver de forma muy clara y repetitiva. Las repeticiones, también es uno de los recursos cómicos que vamos a ver con asiduidad, con frecuencia, por ejemplo, si yo tengo una muletilla y digo estem, y digo estem, y estoy diciendo 2 palabras y digo estem, es una repetición que resulta cómica porque lo que hace es acentuar una particularidad, un rasgo de un personaje. En Letrillas 2, Poderoso caballero es don dinero, lo que vamos a ver es una repetición que lo que apunta, más allá de lo cómico, es a enfatizar una idea puntual que tenga que ver obviamente con el dinero. Fíjense que lo que van a ver es el poder o la influencia en cada uno de los casos mencionados que el dinero tiene en la sociedad. Y va a dar ejemplos puntuales. Si ustedes, por ejemplo, piensan en canciones como
no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero dice, el dinero no es todo, pero como ayuda, tiene que ver justamente con lo que plantea Quevedo en el siglo XV. Estamos hablando de temas recurrentes. Recordemos lo que siempre les digo, nada está inventado, nada se inventa, no hay nada nuevo, está todo inventado. Lo que hacemos es repetir historias, situaciones y modificarlas en relación al contexto en el que estamos viviendo. Esos serían los 3 textos que nosotros vamos a trabajar. Lo que ustedes tienen en la página 12 es una guía de actividades para esos 3 textos. Esas serían las actividades que ustedes van a tener que realizar entre hoy, martes 14, y el jueves 17. Y la fecha de entrega de este trabajo va a ser el martes de la semana que viene, que si mal no recuerdo, ahí compruebo la fecha, sería el martes 21. Obviamente recuerden que el martes 21 volveremos a subir un video explicativo con actividades para la próxima semana. Esta va a ser la metodología de trabajo. Si tienen dudas en relación a las preguntas, por favor recuerden los días y horarios de consultas, así puedo dedicarme exclusivamente a ustedes. Otra de las recomendaciones que le hago es por favor hagan los trabajos en Word, que me permite poder hacerle las correcciones a las observaciones. Si no tienen Word, les voy a recomendar que utilicen un programa que se llama CAMSCAN, que lo que hace es escanear las hojas y armarlas en un PDF, donde ustedes van a poder ponerle el nombre y la fecha de la actividad para que yo pueda en el PDF también hacer algunas sugerencias, y que indudablemente utilicen, si escriben en carpeta, con letra cursiva y lapicera para una mejor corrección. Espero que podamos ir trabajando. Yo les voy a subir en el Classroom específicamente cuáles son las consignas que tienen que hacer de la página 12, y espero que, como dice un famoso escritor, Julio Cortázar, que la literatura nos permite la posibilidad de crear mundos posibles, y bueno, pensemos entonces en la posibilidad de un mundo en el que prontamente volvamos a estar juntos en clase y podamos revertir esta situación. Mientras tanto, otro gran escritor, como fue César Vallejo, dice lo siguiente: la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida, y nunca mejor dicho en estos momentos, así que inúndense de literatura e intentemos sobrellevar estos malos días. Nos vemos pronto.